Bueno, pues muchas gracias por escuchar, ¿no? Y por interesarse en este tema. Mi primera aproximación con la psicopatología fue en la carrera. Me acuerdo que tuvimos prácticas en un psiquiátrico, en el psiquiátrico de Zapote, en Guadalajara, Jalisco. Y, y bueno, siempre he sido como súper curiosa de conocer qué sucede con las personas. Sí, creo que pues se reflejarán muchos de los que nos escuchan aquí, ¿no? Quienes estudiamos psicología o ciencias sociales, pues hay algo que nos interpela o que nos llama a nuestra propia historia también, ¿no? Entonces, cuando entré en el psiquiátrico y como vi comportamientos que parecían descontextualizados, completamente erráticos o, o como lo que podemos llamar, ¿no? De una manera quizás un poco ignorante, como locura, este, para mí empezó a ser como fascinante entender qué había pasado con esa persona que que se fue a otro lugar, ¿no? Que se fue a otro mundo, que empezó a hablar de manera distinta o que perdía la noción del tiempo o de quién era. O personas que podía hablar elocuentemente por un tiempo y después sentir que no tenía hilación o coherencia aparente. Entonces creo que entrar ahí no me asustó, más bien hizo que me intrigara más. Y lo que realmente como contundente fue cuando parte como de la práctica era poder entender qué había pasado con esas personas. Y cuando nos llevaron a leer los expedientes, ¿no? Y bueno, pues obviamente yo estaba muy chavita y entonces era como leer historias súper complejas, historias de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo era como si pudiera validar que había una buena razón para comportarse de esa manera. Es decir, tenía una explicación el por qué una persona gritaba fuego todo el día, si en su historia había una historia de terror, ¿no? De algún tipo de incendio. Entonces, es como si que se presentaba o ese síntoma aparente tuviera una completa validación de acuerdo a un sufrimiento bastante profundo. Después entendí, fue muy curioso como yo veía a estas personas como ajenas a mí, ¿no? Como, les pasa esto porque vivieron cosas súper terribles. Y, y luego venía la familia a visitarlos y yo veía cómo podían conectar mejor conmigo o con otras personas en el psiquiátrico. Venía la familia y después de 2 o 3 días yo veía cómo otra vez volvían a aquellos síntomas. Entonces entendí que no era un síntoma individual, que se co-construía en relación con otros y que dependiendo de con quién estaba, se comportaban diferente. Entonces, eso me llamó más la atención y creo que tiene que ver un poco con cómo eh, a veces creo que yo misma juzgué como, son las personas que están dañadas, las que están rotas, las que tienen sufrimiento, cuando en realidad es un tema de relación y y que lo que se rompen son las relaciones, lo que hace que nos rompamos es la soledad en el sufrimiento, lo que hace que nos rompamos es la falta de apoyo para poder atravesar circunstancias difíciles y que luego no estamos ajenos, ¿no? Entonces creo que poco a poco, ¿no? Con apoyo de otros creo que también como vi y revisando mis propias heridas y dándome cuenta que eso que yo veía tan afuera, tan ajeno, yo también tenía cosas de eso. Y entonces eso me hizo como quitar esta gran leyenda de, ¿no? Es alguien que tiene
¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, o alguien que tiene narcisismo, o que, ¿no? Entonces es comprender que la humanidad la compartimos todos y que en gran medida los sufrimientos no nos son ajenos y que cuando los ponemos solo afuera nos desconectamos de nuestra propia humanidad. Entonces creo que hay algo fascinante en los múltiples ajustes que hacemos con el sufrimiento y cómo eso nos salva la vida, ¿no? Entonces, creo que desde ahí fue como más que asustarme, eh, validar, honrar y ver la belleza en, en los intentos que cada persona hace por sobrevivir, ¿no? Y eso me parece que me acerca a, a una comprensión distinta de quién soy y quiénes son los demás, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empezó como mis ganas de estudiar lo complejo. Creo que, bueno, ya en la medida que fue estudiando y que, bueno, estudié psicología y después estudié psicoterapia Gestalt, ¿no? Y pude como comprender un poco más dentro de otras disciplinas, ¿no? Que también apoyan, que son la filosofía existencial, eh, y, y también otros métodos de aproximación, como la psicología humanista. Y a partir de ahí, entonces, se abre como un mapa para mí. El mapa de la Gestalt lo que a mí me ofrece es una orientación que no dice específicamente cómo es la experiencia, porque creo que ninguna teoría puede realmente entender cómo somos, que nosotros mismos somos los que nos observamos. Entonces es muy complicado como darnos una explicación si estamos dentro de nosotros. Entonces creo que cada enfoque lo que hace es crear un mapa que nos ayuda a orientarnos. Y cada mapa tiene su propia lógica. No creo que ningún mapa sea del todo erróneo, sino tienen lógicas distintas. Y entonces a partir de ahí como que también me hizo respetar otros mapas y comprender que cuando navegamos, necesitamos uno que nos oriente para saber a dónde vamos, ¿no? Y cómo regresar a casa. Entonces el mapa de la Gestalt, a mí lo que me brindó fue una comprensión que se me hizo más adecuada a lo que yo sentía, yo pensaba y lo que a mí me hacía sentido. No por ello, te voy a ser súper honesta, creo que otros mapas también llaman mi interés. Eso también es cierto. No es como el único que concibo como útil, ¿no? Entonces creo que el mapa que ofrece la Gestalt es que no coloca como al sí mismo, que es como el self, dentro de la persona. Entonces no dice, esta persona, ¿no? Es narcisista. Donde coloca la experiencia es en el intercambio que existe entre el organismo y el entorno, que es justo en donde se da la experiencia entre una persona y otra, ¿no? En un campo determinado, ¿no? Y esa cocreación que se da en medio nos saca de decir solo, es un narcisista o es una codependiente. Lo que dice es una experiencia narcisista. Es una co-construcción que se desarrolla en la interacción. Entonces, ese foco creo que quita, no es que quita responsabilidad, lo que hace es que yo digo, son campos narcisistas, ¿no? Son experiencias que se dan en campos de obsesión, de diferente manera representado, pero no es que una persona cargue con todo eso, ¿no? Creo que eso es lo que aporta la Gestalt, que descoloca el self y lo pone en la frontera contacto, que es justo donde se da la interacción, ¿no? Con los demás. Y también lo que hace es que
qué hace el entorno, o sea, qué hacen los demás con ese síntoma que está ocurriendo en una persona, ¿no? Entonces no solamente miramos a la persona loquita que se quita la ropa, sino lo que observamos es cómo está interactuando la persona que está junto con ella mientras ocurre eso en esa sala ¿no? Con esas personas, ¿qué hace que se tranquilice? ¿Qué hace que se ponga la ropa? ¿Qué hace que se aproxime y se conecte con otros? Entonces, pone preguntas en lugares que no son solamente individuales. Creo que ese es el gran aporte de la Gestalt y que también otros enfoques lo hacen de otra manera, pero estamos como súper interesados en lo que pasa en la interacción, porque sabemos que somos impactados y también impactamos. Entonces, la persona no es como que presenta los síntomas, sino nosotros también hacemos algo con eso y hacemos una co-construcción. Entonces, creo que el mapa que aporta la Gestalt es, si bien hay un librito que es el DSM-4 o el DSM-5, donde vienen todos los síntomas clasificados, ¿no? Que ayudan a la medicación y en otras cosas, y también como a organizar humanamente los significados de las experiencias, la Gestalt lo que dice es, queremos nosotros aportar desde la descripción de cómo se viven, se sienten estas atmósferas, como bien dice, ¿no? Franceschetti y otros más, cómo, cómo en el consultorio se presentan también en la experiencia del terapeuta. Y creo que eso también es lo novedoso. Entonces invita a que no solamente digamos, ah, la persona tiene estos síntomas y entonces tiene esta historia y claro que podemos entender que le pasó esto, sino además es, ¿cómo influyo yo, terapeuta, para que esta conducta se presente aquí en el consultorio? ¿Qué palabra dije? ¿Qué movimiento hice? Y entonces nos coloca en un lugar muy interesante porque la Gestalt en eso sí es como muy... es sumamente creativa, pero la intención no es cambiar al paciente. La intención es ampliar la conciencia de lo que va ocurriendo entre nosotros. Porque nosotros creemos que si se amplía esa conciencia, se dan nuevos intercambios, nuevas experiencias. Y eso hace que podamos tener un repertorio más amplio de nuestras conductas más fijas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, eh, también sabemos desde las neurociencias que el acompañamiento con alguien que no nos juzga, que se implica, donde no nos sentimos solos, ayuda a que podamos atravesar. Y cuando digo atravesar es poder vivenciar, poder decir, poder sentir, poder pensar, poder actuar, eh, lo que a lo mejor quedó inconcluso y que no pude hacer en mi circunstancia pasada. Bueno, la propuesta de abrir este seminario, eh, la verdad es que intencionalmente creo que es un tema inacabable y que es muy complejo estudiarlo en soledad. O sea, y creo que los terapeutas pues trabajamos muchísimas, o sea, trabajamos solos, a menos que compartamos espacios de supervisión o de capacitación o de entrenamientos. Entonces, el poder estudiar juntos es lo que hace que el seminario se vuelva muy rico. Creo que también nos ayuda a los terapeutas a poder nombrar cosas que nos pasan en sesiones, a poder lograr identificar y decir, ah, ok, eso no soy la única que le pasa esto con estos pacientes o con este tipo de síntomas. Nos hace sentir menos solos por un lado, creo que también podemos digerir mejor la información porque hay varios de nosotros que podemos eh, compartir o explicar de la manera en cómo lo comprendemos, ya sea por medio de videos, por medio de casos, por propuestas experienciales,
por la revisión de mitología, con apoyos visuales, ¿no? De otros conversando acerca del tema. Entonces, lo que se vuelve, el seminario es un conversatorio y sí es un pretexto para poder estudiar juntos. Eh, Creo que lo que yo sé puede como empujar un poquito la reflexión y a partir de eso el grupo co-crea lo que va necesitando, ¿no? Eh, Hay veces que le damos más interés o intención a algún tema, hay veces que este, mm, alguien trae un video, ¿no? Alguien puede poner, comparte algún libro, entonces se vuelve un espacio para compartir eh, experiencias que son complejas de digerir. Este seminario está dirigido para cualquier terapeuta, no necesariamente que sea con enfoque gestáltico, sino que tiene el interés y la curiosidad de aprender con otros desde esta mirada gestáltica. Y bueno, pues nos encantaría invitarlos al seminario que va a empezar el 13 de junio. Este seminario está dirigido para cualquier terapeuta, no importa el enfoque. La idea es que quien esté interesado en poder estudiar, en compartir experiencias, en profundizar acerca de esos temas, participe. Eh, es un seminario que está dividido en dos secciones de 6 módulos, entonces serían 12 módulos en total, en donde vemos cada una de estas experiencias en 7 sesiones divididas en 2 meses. Entonces se pueden tomar de manera individual, por ejemplo, si a ti te interesa muchísimo el tema que tiene que ver con experiencias borderline, por ejemplo, pues nada más puedes tomar un módulo, o si te interesa tomarlo todo, puedes tomarlo completo, ¿no? No está secuenciado, entonces puedes tú tomarlo en el momento que tú quieras por módulo. ¿Qué más? El horario son los miércoles, en horario de la Ciudad de México de 10 a 12 por la mañana. Y va a haber una masterclass el 30 de mayo, en donde vamos a hablar en general acerca de psicopatología, como para dar una probadita del seminario, de cómo es, ¿no? Y es como una clase. La ventaja de tomar el seminario completo es que si bien no está secuenciado, sí hay algunos elementos que se comparten cuando hablamos de sufrimiento en general, y también hay algunas experiencias que están correlacionadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la experiencia borderline con la experiencia narcisista tienen mucho que ver como qué ocurre cuando estas dos, por ejemplo, en las parejas, cuando una persona hace experiencias borderline y la otra experiencias narcisistas. Entonces, sí lo que hace es que puedas hilar mucho mejor cuando lo tomas completo, puedas profundizar mejor eh, aquellos temas, por ejemplo, la ansiedad también todo lo que tiene que ver con experiencias de ansiedad, también está relacionado con otros módulos. Entonces, no están secuenciados, pero sí la comprensión de la psicopatología en general o de qué hacer con este tipo de experiencias se ilvana mucho mejor si tomas más módulos. Obviamente vas comprendiendo y bajando más información, vas haciendo conexiones distintas y también la experiencia con el grupo se va volviendo más rica, ¿no? Generalmente la mayoría de las personas se quedan, aunque hay algunas que van y vienen, pero eso hace que también vayas teniendo más complicidad con tus compañeros, más apoyo también, y que a partir de ahí puedas tener supervisión con tus compañeros o puedas armar grupos de estudio aparte. O sea, es como una propuesta en donde eh, puedes tener más acompañamiento por más terapeutas que están dispuestos como tú a aprender. El temario completo lo pueden encontrar en la página web de Utopía Gestalt. Ahí está todos los módulos organizados por fecha
Y lo que hacemos es que organizamos los primeros 6 meses con fecha. Y los otros no tienen fecha porque ya nos volveríamos a ir hasta el 2026. Pero digamos que están las fechas del 2024 y 2025. Pueden tomar los 6 meses, ¿no? Y luego después los otros 6 meses, o pueden tomarlo por módulos. Lo que hacemos es que después de cada módulo, como son 7 sesiones, se paga mensualmente. Tenemos 2 semanas como de vacaciones o de descanso y luego retomamos para que el aprendizaje sea como más digerible, ¿no? Y podamos tener estos propios descansos de poder acomodar la información, acomodar la experiencia grupal y poder continuar. La manera en que este seminario me ha ayudado, apoyado, evidentemente con claridad eh, y con apoyo en situaciones complicadas. Me acuerdo que el seminario se abrió justo en la pandemia. Se abrió cuando abrimos con ataques de pánico y ataques de ansiedad, ¿no? Y me acuerdo que todas estábamos como súper, digo todas y todos, porque también había hombres, pero estábamos un poco asustados de qué iba a hacer con este virus y qué nos iba a pasar, ¿no? Y entonces fue como muy reconfortante llegar todas y todos a este espacio a poder hablar de eso. Y creo que así ha sido con otros módulos. Aunque yo haga las propuestas didácticas, el mismo grupo tiene su propia manera de, de crear también un ambiente terapéutico. Y aunque no es el fin del seminario, o sea, no es un grupo terapéutico, y sí quiero aclarar, tampoco es un entrenamiento formal en donde hay calificaciones, en donde se pretende que la persona desarrolle competencias para trabajar psicopatología. No es así. Es un grupo de estudio eh, en donde sí se dan líneas de abordaje que pueden apoyar a los terapeutas. No es un entrenamiento formal y esto también ayuda a clarificarlo. Tiene el mismo grupo crea condiciones que también son terapéuticas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay empatía. ¿Por qué? Porque hay un no juicio. ¿Por qué? Porque podemos revelarnos con cosas que nos pasan como terapeutas, porque al mismo tiempo recibimos información y alguien más nos ayuda, nos aclara, porque nos retamos a nosotros mismos a, a cuestionar cosas que no habíamos cuestionado de la Gestalt. Entonces, creo que lo rico es la libertad de las posibilidades de aprendizaje que tenemos. Algo que también pasa en el seminario es que como obviamente pues estamos revisando información que no es ajena a nosotros, pues toca heridas que a lo mejor no pensábamos, ¿no? Que estaban ahí. Y, y a veces creo que el terapeuta o la terapeuta, pues sí, ¿no? Es como pensamos que como trabajamos para los demás y damos un servicio, a veces no tenemos tan presentes que nuestras heridas están ahí también con el paciente y que también estamos rotos, ¿no? Y que también estamos en proceso de conciencia de que eso está roto y que a veces estamos sanando, a veces estamos en duelos, a veces estamos en crisis. O sea, humanamente nos pasa también cosas. Y también tenemos nuestra historia personal. Entonces, creo que uno de o sea, de las frustraciones que a veces vivimos como terapeutas es que nos quedamos a ratos sin terapia, sin grupo de apoyo y sin supervisión. Y cuando esto pasa, todo lo que, todo lo que sentimos pues está con el paciente y nosotros tenemos mucho más ceguera. Siempre tenemos ceguera, porque no podemos ver o nuestra expansión de conciencia no está al 100% amplificada, ¿no? No estamos 100%
conscientes de todo lo que hacemos y decimos y sentimos. Sin embargo, cuando no tenemos una revisión personal o de supervisión o terapéutica, ¿no? O de grupo de apoyo, eso se nota porque dejamos de ver cosas. Entonces, nos podemos pasar de largo con temas importantes de nuestros pacientes, podemos sentir tanto miedo que nos petrificamos y no entender lo que nos pasa con nuestros pacientes. Entonces, si bien no es un espacio de supervisión, estos temas abren abre a veces o detonan eh, como las heridas que nos hacen después llevarlos a terapia, ¿no? Entonces, sí puede ser como un espacio en donde esto se dé, y la mayoría de las frustraciones que yo noto que tenemos los terapeutas es que o negamos lo que nos pasa o nos desensibilizamos o creemos que porque tenemos la técnica es suficiente y no es suficiente. Creo que hay estas creencias, ¿no? También afuera de que como el terapeuta es quien es el sanador, el curandero, el que va a acompañar, entonces es el que tiene más expertise. Y la verdad es que no, o sea, su expertise está en la técnica, pero las actitudes y el trabajo personal de las heridas propias de lo que estamos rotos, ¿no? Es, y no se trata de negar lo roto que estamos. Creo que más bien se trata de verlo, conocerlo, entenderlo, vivirlo, aceptarlo y dignificarlo, que es el mismo trabajo que hacemos acompañando a nuestros pacientes, ¿no? Pero creo que si lo negamos o lo disfrazamos o, ¿no? O lo podemos, pues muy fácil poner en el paciente, ¿no? O o simplemente obviarlo, que de por sí va a pasar algo, porque el error va a estar, ¿no? En juego, pero sí creo que cuando estamos más acompañados tenemos más posibilidades de atravesar lo difícil de nuestros pacientes. Entonces, bueno, creo que este seminario se suma a, creo que muchos proyectos que hay afuera de poder tener un grupo eh, que también apoye a poder atravesar cosas difíciles con nuestros pacientes. Sí, algo que también quiero agregar es que la intención de este espacio es que sea un espacio seguro en donde no nos avergoncemos de lo que sentimos, pensamos y cómo somos afectados por nuestros pacientes. Porque con eso justo es con lo que trabajamos los gestaltistas. O sea, los gestaltistas trabajamos con lo que nos pasa. No necesariamente todo lo decimos como a veces se piensa, pero es nuestro principal sensor estético. Con estética no me refiero a belleza solo, sino a toda nuestra capacidad de sentir con todos nuestros sentidos eh, que- lo que está pasando entre nosotros, ¿no? Porque con eso trabajamos. Entonces, creo que poderlo decir en un espacio seguro, ¿no? Aún con nuestra vergüenza y podernos confesar entre colegas, uff, ¿no? O sea, es un alivio. Ujú. Y de nuevo, no es un espacio de supervisión, pero sí es un espacio donde podemos hablar sobre lo que vivimos con diferentes experiencias. O sea, lo que brinda la Gestalt es un mapa de cómo las experiencias se presentan. Las experiencias aparecen y luego no aparecen. Entonces las experiencias no son fijas, tienen movimiento, tienen una cualidad particular, ¿no? Entonces, creo que el gran aporte es nuestro método, que es el método fenomenológico, y que eso ayuda en la descripción de cómo se da la experiencia.
eso ayuda también a poner nuestros juicios, ¿no? Como en paréntesis, y entonces poder ir con curiosidad a preguntar y describir las experiencias para que la persona pueda también conocer a través de preguntas y observaciones la cualidad de qué es eso, qué significado tiene, cómo lo vivo, con quiénes se da, con quiénes no se da, cómo se siente en el cuerpo y cuando se siente en el cuerpo, de qué me dan ganas de hacer, qué es lo que espero de los otros. Entonces, eh, lo que ofrece la Gestalt es, nosotros sabemos que existe una experiencia psicopatológica cuando en la experiencia de la persona no se pudo atravesar y hay un elemento de la conciencia, un elemento de la experiencia que queda ausente. Es decir, cuando la persona, por ejemplo, deja de sentir su cuerpo mientras experimenta, ¿no? Eso nos habla de psicopatología. Hay un elemento que no está en la experiencia, ¿no? Entonces, sabemos que en la experiencia hay varios elementos, como el sentir, como el pensar, como el entorno, mirar al otro es otro elemento de la experiencia, que es que el otro esté y que lo pueda mirar, ¿no? Otro elemento de la experiencia, tiene que ver con mis recuerdos, ¿no? Eh, el cuerpo, ¿no? Y las sensaciones, etcétera. Entonces, eh, cuando nosotros observamos que algún elemento está ausente, quiere decir que, por ponerlo en estas palabras, quedó atrapado y no pudo ser atravesado. Entonces, si una persona, por ejemplo, vivencia una experiencia sumamente emocional sin poder pensar, sabemos que la experiencia está en movimiento, ¿no? Pero si pasa un tiempo y la persona no discierne y solo se convierte en emoción, ¿no? Y eso dura determinado tiempo y la persona lo que le falta es, ¿qué me está pasando? Entonces en algún momento quedó secuestrada la razón o el pensamiento. Entonces la presencia, que es un poco la teoría que ofrece Franceschetti sobre psicopatología, es que la presencia del terapeuta ayuda a corregular, ¿no? Lo que, lo que está ausente. Entonces, como estamos en relación, cuando alguien presenta una emocionalidad muy grande y esa permanece un buen rato en el tiempo, es, es casi como estamos en correlación, es que el terapeuta empieza a discernir, ¿no? Y empieza a pensar y empieza a hacer preguntas. Entonces, eso hace que se complete la experiencia, que acompañe con el pensar, ¿no? Entonces, lo que ofrece la psicopatología son mapas de comprensión que apoyen a orientar al terapeuta sobre los elementos faltantes de la experiencia y cómo nuestra presencia puede acompañar a que las experiencias puedan vivirse sin ausencias. Quisiera agregar un poco de cuáles son como los insumos, ¿no? que están al servicio del aprendizaje del participante y cómo va a ser la dinámica de los apoyos, de cómo aprendemos juntos. Hay un libro con el cual nos basamos, yo comparto algunos artículos, ¿no? Y hay un drive específico en donde hay carpetas, ¿no? En donde ustedes van a poder leer información, más la que cada quien quiera compartir. Hay un chat en donde podemos ahí compartir lo que cada quien quiera. Hay otro chat de avisos en donde yo pongo los artículos que vamos a revisar juntos. También yo propongo a veces ver alguna película, ¿no? O les paso un cachito de una serie, o alguien pone un video, o, ¿no? Entonces todo ese material, la verdad es que se construye con el grupo y yo, algunos de ellos yo lo propongo. Em, generalmente vemos algunos ejercicios vivenciales como para poder
percibir en nuestros sentidos cómo es esa experiencia. Armamos juntos una serie de preguntas que nos hacemos y con base a ellas entonces la vamos contestando juntos. Yo ya tengo pues una presentación con información organizada de cómo yo lo comprendo y eso se los voy compartiendo, lo voy explicando y después generalmente podemos hacer algún modelaje, podemos hacer algún estudio de caso o a veces algún experimento que en ese momento este, pues inventamos juntos. Hay algo importante que me gustaría agregar, es que cuando empezamos a hacer el seminario, yo me di cuenta que obviamente yo no soy experta en todos los temas. Entonces, si bien hay algunos que conozco mucho más porque me inquietan más o porque están más pegados a mi historia, hay otros que soy súper aprendiz y que no tengo todavía, pues sí, no me considero experta. Y entonces en la mayoría, bueno, en casi todos, lo que hacemos es que invitamos un experto en ese tema. Entonces viene alguna de las sesiones y como grupo, pues le pedimos que nos ayude a hacer un modelaje o le hacemos una serie de preguntas, ¿no? Entonces, ahí tenemos invitados increíbles que, bueno, han sido como yo digo que padrinos o hadas madrinas del seminario, ¿no? Está Mónica Margán que viene, está también Viviana, que además tiene un entrenamiento hermoso sobre trauma y que se compagina muy bien, ¿no? Son como bueno, son el seminario y el entrenamiento pueden hacerse también, ¿no? De manera separada. Viene Viviana, también viene Paco, ¿no? Francisco Fernández, que es experto en sexualidad y que, bueno, apoya muchísimo. También está Hilda Gutiérrez, que nos ayuda con todo el tema del duelo y las pérdidas. Está también Vino Guy Pierre Tour, que no se me olvide nadie. Vino Jackie Martínez para cuando hablamos sobre experiencias que son esquizoides y experiencias psicóticas. Nos habló todo, como que los últimos avances sobre los hongos y las experiencias psicodélicas, ¿no? Y cómo ahora empezamos a estudiarlas para posibilidades de medicina, ¿no? Entonces, pues intentamos juntos traer personas que puedan nutrir y que sepan más que nosotros. Ya para terminar, los invitamos a la masterclass, donde vamos a dar una probadita de lo que es el seminario. Está abierta a todo público que quiera curiosear, conocer más bajo este enfoque. Es el jueves 30 de mayo. El horario es el mismo que el seminario, de 10 a 12 en horario Ciudad de México. Y arrancamos el primer módulo el 13 de junio de este mismo año. Si quieren más información, acudan a la página web de Utopía Gestalt. Ahí vienen cada uno de los módulos y vienen las fechas también. Y bueno, pues estoy a la orden si tienen dudas más particulares. Mi nombre es María Lourdes González Osaya, tengo 21 años de experiencia terapéutica. Estudié psicología, luego una maestría en psicoterapia gestalt y de grupos. Tengo algunas especialidades que ofrece el instituto. Estas especialidades son la especialidad en adolescentes, en trauma, síntomas, pareja, en psicopatología y en enfermedades contemporáneas. Estudié un entrenamiento en el MRI California sobre terapia sistémica breve y, y bueno, fui coordinadora del Diplomado de Prevención de Conductas de Riesgo durante 10 años y participo como supervisora de casos y en algunos otros institutos que me invitan. Entonces me complace mucho poder acompañar, poder compartir y poder facilitar y aprender de ustedes en este seminario que va a comenzar muy pronto y esperamos que les guste y lo puedan disfrutar. Muchas gracias por su atención y muy bienvenidos quien quiera interesarse más.